Bueno, muchas gracias a la comisión por la invitación que me hicieron hoy. Efectivamente, pues para mí siempre es un gusto colaborar con el Colegio de Médicos, que también es al que nos debemos, y sobre todo que empecemos a darle realmente la importancia que tiene la salud mental, más que la psiquiatría como tal, sino pensar en salud mental, que desafortunadamente es un área que hemos dejado todos los médicos, aún podría atreverme a decir que incluso los psiquiatras, ¿verdad? Hemos dejado abandonada a su suerte y no nos preocupamos ni por estudiarla, ni por conocer realmente qué es lo que sucede, y sobre todo en un país como, pues desafortunadamente tan violento como el que vivimos ahora en esta época, aunque la historia no ha sido distinta. Creo que incluso desde que se dio desde antes probablemente de la conquista. Así que pues cuando me hablaban de que pudiéramos platicar de qué es realmente la psiquiatría infanto-juvenil, pues a mí me dio, les digo de verdad, mucho gusto, pero hice la reflexión de que muchas veces incluso no sabemos qué es realmente la salud mental y qué es la psiquiatría tampoco. Entonces me gustaría, no cambia, no sé si estará bien apuntado. Me gustaría que empezáramos, ya cambió, que empezáramos por reflexionar qué es la salud mental. Yo aquí les pongo la definición de OMS con relación a la salud mental, ¿sí? Es decir, debemos tomar en cuenta, según la Organización Mundial de la Salud, que es el estado de bienestar en donde la persona es capaz de vivir y convivir y afrontar todas las situaciones difíciles que nos lleva pues vivir en una sociedad como la que tenemos ahora, y que nos permite, a pesar de afrontar o de tener estas situaciones difíciles, hacer una vida productiva, fructífera y ser seres de bien a nuestra comunidad. Si nosotros vemos esta definición, pues probablemente muchos de los que estamos aquí la cumplamos, pero probablemente hayan otros tantos que realmente no puedan tener este beneficio, ¿verdad? Y tendemos a pensar que pueden ser situaciones únicamente traumáticas, pero muchas veces no son situaciones únicamente traumáticas las que nos llevan a esta situación. Aquí probablemente no les haga gracia la broma que yo les hago a los estudiantes cuando les damos clase y hablamos de este tema, que les digo, bueno, para algunos traumático puede ser casarse y para otros no, ¿verdad? Y es una tensión normal de la vida. Algunos la llevan bien, otros digamos que no la llevan tan bien, pero es decir, estamos acostumbrados a pensar en eventos traumáticos y no necesariamente son eventos traumáticos con los que tenemos que lidiar todos los días. Y entrando ya un poco más al tema, pues vemos que el término de psiquiatría viene ya desde hace muchos años, como muchas de las términos que utilizamos en medicina, de etimología griega o etimología latina, en este caso psiquiatría, se deriva del griego, que en aquellos tiempos eran quienes se dedicaban a la curación del alma, los médicos que ya se habían dado cuenta de que había algo más que enfermedad física, que dolores, que otras cosas, es decir, algo más que de alguna manera no se veía. Y la definición actual que tenemos de la psiquiatría es aquella rama de la medicina que tiene por objeto estudiar
en una primera instancia, cosa que aquí en nuestro país todavía, no solo en la psiquiatría, en la mayor cantidad de especialidades y en general en la medicina, desafortunadamente nos falta hacer investigación y hacer estudio, por supuesto el diagnóstico, el tratamiento, la prevención de estas enfermedades mentales, trastornos de la personalidad, trastornos de la conducta. Cuando yo pregunto, he preguntado algunas veces, ¿qué se imaginan que hace el psiquiatra? Usualmente la tendencia es decir, tratar a los locos o tratar únicamente problemas de conducta. No sé si alguien se anima aquí a decirme qué se imagina que hace el psiquiatra. Aquí pues todos sabemos que la psiquiatría es una rama de la medicina, es una especialidad que estudiamos después de ser médicos, pero hay muchas personas que no tienen idea qué es la psiquiatría. Algunos todavía confunden la psicología con la psiquiatría y algunos médicos aún no saben qué es incluso la psiquiatría. No sé si alguien se anima a decirme, si no, no los voy a poner en aprietos, no se preocupen. Bueno, esto es lo que usualmente nos pasan las películas, ¿verdad? El psiquiatra y el paciente contándole al psiquiatra y no faltan los comentarios de que cobran tan caro solo por oír, ¿verdad? Sí, pero no crean que escuchar es fácil. De hecho, si ustedes hacen clínica, me imagino o esperaría yo que también escuchen a sus pacientes, ¿verdad? No solo que les den la receta, ¿sí? Entonces, escuchar es un arte que incluso desafortunadamente en la medicina actual la hemos ido perdiendo. En la facultad insistimos en que los estudiantes no pierdan esa capacidad, ese arte de volver a escuchar a los enfermos. Es muy común escuchar a cierta gente de cierta edad decir, es que el doctor fulano de tal que ya se murió era tan bueno porque siempre tenía tiempo y siempre me escuchaba cuando yo llegaba, y eso desafortunadamente pues lo hemos ido perdiendo por los avances de la medicina, por lo difícil que es tener tiempo para escuchar a un paciente, sobre todo en los hospitales públicos o en el Seguro Social, en donde nos miden por productividad y no por la calidad de atención que le damos al paciente. Pero bueno, esto es lo que usualmente vemos en las películas. En las películas bonitas, ¿verdad? Porque hay películas que nos pasan a loco, gritando, hablando, como me imagino que aquí muchos de ustedes vieron Una mente brillante, ¿sí? Ese loco que pues es el loco, ¿verdad? Que es usualmente a lo que asociamos al psiquiatra. Y entonces, mucho más difícil, sí, supongo que no se animaron a decir qué hacía el psiquiatra, no porque no hayan sabido, sino porque tal vez les daba pena, pero probablemente pues sea mucho más difícil hablar de qué hace el psiquiatra infantil, solo que aquí sí no les voy a dejar que no me contesten, por lo menos alguien que tenga una idea de qué es la psiquiatría infantil. No sé, saben si es una rama de la psiquiatría, de la pediatría o cualquier cosa que se les ocurra. No se preocupen que no estamos en plan de análisis ni... Yo diría que es una rama de la psiquiatría que se dedica más a los trastornos de la conducta que tienen los niños. Sí, efectivamente es una subespecialidad de la psiquiatría que no únicamente se puede llegar a la psiquiatría infantil a través de la psiquiatría general. En algunos países hay residencias de psiquiatría infantil que aceptan pediatras, ¿sí? Después de un año de hacer psiquiatría general.
No únicamente vemos conductas de los niños, ¿verdad? Vemos muchas veces cosas que algunos otros no ven, ¿verdad? Es decir, el sufrimiento, el dolor emocional que puede tener un niño a veces tan fuerte o más fuerte quizá que un adulto que lo puede decir, y muchas veces los niños por su edad o por su condición no tienen la capacidad de verbalizar y decir yo también estoy sufriendo. La psiquiatría infantil como tal es una subespecialidad pues bastante nueva, diría yo, si la comparamos con otras subespecialidades de la medicina. Surge a partir de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo en la Europa que quedó tan devastada después de todos los bombardeos que se vivieron en los países, sobre todo en Inglaterra y en Alemania, y de hecho muchos de los que ahora consideramos que en ese momento hicieron psiquiatría infantil, vivieron ya como médicos, no como psiquiatras, paradójicamente, sino como pediatras sobre todo, y algunos psicólogos y psicoanalistas y neurólogos vivieron la Segunda Guerra Mundial y pues vieron la necesidad de poderle dar apoyo emocional, de recuperar a todos estos niños que habían sufrido, habían perdido ellos mismos algún miembro de su propio cuerpo, habían quedado huérfanos de padre o de madre, o habían perdido a toda su familia, sobrevivientes del Holocausto. Y en Inglaterra quizá podríamos decir que es la cuna de la psiquiatría infantil. Claro, no como la conocemos ahora, pero sí que ahí fueron sus inicios. Y como les decía, no eran psiquiatras los que empezaron a trabajar con los niños, sino pediatras y psicoanalistas. Y quizá uno de los más conocidos, probablemente por los pediatras o por algunos que han leído de psiquiatría o tal vez de psicoanálisis, es Donald Winnicott, ¿sí? Que él era pediatra, pero trabajaba con los grupos que inició Anna Freud, la hija de Sigmund Freud, y Melanie Klein en Inglaterra. Él sobre todo trabajó con el grupo de Melanie Klein. Y antes hubo una mujer judía, que me parece que ella era rusa o polaca, Sabina Spielren, que incluso ella estuvo internada como paciente con Jung, que era también un psicoanalista, discípulo directo de Freud, y al salir de su internamiento en un hospital psiquiátrico, se dedicó al estudio y al tratamiento de los niños que tenían todos estos problemas afectivos y emocionales, e hizo muchos trabajos. Poco es reconocido su trabajo, pocos la conocen, pero diríamos que quizá fue como mujer una de las primeras mujeres que podríamos considerar psiquiatras infantiles, aunque no, insisto, no como los conocemos ahora, porque ella sí se hizo médico. Después algunas de estas personas que empezaron en Inglaterra emigraron a los Estados Unidos, y Leo Kanner fue uno de los iniciadores en los Estados Unidos, que es ya cuando viene a nosotros un poco más cerca toda la historia de la psiquiatría infantil, que Leo Kanner fue el primero que describió y estudió a los niños autistas, pero igual en Europa. Asperger, que era un estudiante de medicina, fue quien a su vez, y casualmente sin conocerse y en la misma época, describió a los niños que ahora conocemos que tienen síndrome de Asperger, que es una, por decirlo de alguna manera, una variante del autismo, pero en realidad en los primeros inicios eran niños con la misma sintomatología, y en Europa se le conocían como niños de Asperger, y en Estados Unidos como los niños con autismo, los niños que había escrito Leo Kanner. Pero como también tuvimos muchos emigrantes hacia Sudamérica, en Latinoamérica la primera cátedra oficial
que tuvimos de psiquiatría infantil se dio en Argentina, y después de esto y asociado a esto pues también un desarrollo muy importante del psicoanálisis, y de hecho en Argentina pues hay grupos muy fuertes y muy importantes, no solo de psiquiatría infantil, sino de psicoanálisis, haciendo psicoanálisis con niños y formando todavía hasta la fecha pues médicos o psicólogos, pero una buena cantidad de médicos y psiquiatras haciendo psiquiatría infantil con una formación como psicoanalistas también. Y fue ya específicamente en 1959 cuando se dio la Declaración Universal de los Derechos del Niño, cuando ya se instaura como tal la psiquiatría infantil, ya pensando en que debía formarse personal, debía formarse en médicos psiquiatras entrenados para tratar a todos estos grupos de niños que en un momento sufrieron la guerra, y después pues ya debíamos continuar con toda esta atención a los niños. Y bueno, entonces ahora sí, ¿qué hace el psiquiatra de niños y adolescentes? Podrían decir, pues también tiene que tratar locos, ¿verdad? Porque locos podemos ser desde el nacimiento y algunos pasamos más desapercibidos que otros, ¿verdad? Pero no es así, no es tan así. Les decía, pues intentamos trabajar con lo que los cirujanos, los pediatras, los traumatólogos, los endocrinólogos, por su formación, pues no ven, ¿verdad? No ven el apéndice hematizado que hay que intervenir, o las pruebas tiroideas que están alteradas, o la fractura de húmero porque se cayó de la bicicleta. Entonces también, igual que con los adultos, claro que con otras técnicas, con otra forma de abordar al niño y al adolescente, pues no solo vemos al niño que pues sí puede estar loco en algún momento, pero también al niño que sufre. ¿Y cómo hacemos esto? Pues debemos siempre recordar que el niño no es un sujeto independiente, no es un adulto chiquito. El niño es un ser que todavía es parte de una familia, de una escuela, de una sociedad, aunque aún cuando seamos adultos no dejamos de ser parte ni de la familia, ni de la escuela, ni de la sociedad, pero al niño debemos entenderlo y estudiarlo en su conjunto, porque no podemos aislarlo, ni sacarlo, ni pensar que está sufriendo o padeciendo alguna situación difícil o complicada, él solito de manera independiente, como en algún momento podría hacerlo algún adulto. De manera que incluso si pensamos que un niño tiene alguna dificultad o algún trastorno, para considerar que realmente debe ser abordado desde el punto de vista psiquiátrico, pues tendría que tener por lo menos 2 de estas 3 esferas afectadas. Si el niño únicamente tiene problemas escolares, que lo vemos con relativa frecuencia, lo más probable es que en la escuela algo esté sucediendo, y ahora cada vez es pues más frecuente que sean los maestros los que refieran a los niños porque no leen, o porque están retrasados en el cálculo o en la escritura, o no se están quietos, o no pueden estar bien con sus amigos, con sus compañeritos, pero resulta que el niño al salir de la escuela está bien, se lleva bien con sus amigos, tiene amigos por otros lados, y en su familia no tiene ningún problema, pero es la maestra o el maestro el que insiste en que el niño hay que medicarlo, hay que darle algo, hay que verlo porque no funciona. Esto probablemente será que algo no va bien en la escuela. Si la queja es únicamente en la familia, pues será, y el niño funciona bien en todos los demás ámbitos de su vida y su desarrollo, tendríamos que ver realmente que la familia es la que por alguna razón no está funcionando bien. No necesariamente tiene que ver abuso o maltrato, a veces simplemente cambios de casa, cambios de vecindario, viajes familiares pueden hacer
que un niño se altere su comportamiento, o su afecto, o su sensación de bienestar, y cosas que para los adultos pueden ser absolutamente normales y deberían pasar desapercibidas, para un niño realmente puede ser algo significativo. De manera que el niño no podemos dejarlo solito ni aislado de estas tres situaciones que nosotros debemos ver. Y con el adolescente debemos hacer pues la misma evaluación, siempre tomar en cuenta, pero quizás es un poquito más complicado, porque ni el niño y mucho menos el adolescente van a pedir ayuda, van a decir estoy oyendo voces, llévenme a ver qué pasa, o me estoy orinando en la cama y antes no lo hacía, ayúdenme, llévenme con alguien porque no sé qué me está pasando. Usualmente es la familia y en una primera instancia la mamá, que es la que está más de cerca con el niño, la que va a buscar o quienes van a buscar ayuda, o en su defecto, como les ponía el ejemplo de la escuela, quienes van a referir al niño. Entonces siempre hay que tener en cuenta en estos casos a quién realmente es quien está pidiendo ayuda, si es la maestra, la familia o el niño, o realmente el niño está pasando por alguna situación compleja. Y cuando finalmente pues llega el niño con nosotros, pues no solo lo vamos a oír, como estaba la imagen que vimos hace un momento del psiquiatra y el paciente escuchándolo. Debemos hacer una buena evaluación, una evaluación consciente, ¿sí? Por supuesto que además de psiquiatras somos médicos, ¿verdad? Y no solo es la vida física del niño, en este caso la que esté en juego, sino pues quizá hay aún mucho más complejo su vida emocional, su vida a futuro, y darle un diagnóstico a un niño de esquizofrenia o bipolar, que sería lo más dramático que podríamos hacer, o no tan dramático y digamos más común, de hiperactivo, o de déficit de atención, o de problemas de conducta. Si realmente no hacemos una buena evaluación del niño y resulta que el niño no tenía ningún problema, lo marcamos para el resto de su vida, tanto en la familia como en la escuela, como con el resto de personas con quienes convive. Por eso es que siempre debemos hacer una buena evaluación física. Usualmente los psiquiatras no tocamos a los pacientes, no porque no sea importante, no porque no haya que hacerlo, sino por la situación afectiva que se involucra entre el paciente y el psiquiatra. No es recomendable. El paciente puede malinterpretar, si es un paciente adulto, pues puede malinterpretar una seducción, o que yo le gusto al doctor o a la doctora, en el mejor de los casos. En el peor de los casos, el psiquiatra, el médico, puede incluso ser agredido, y hay muchas historias de psiquiatras que incluso han sido, sus pacientes los han agredido físicamente hasta causarles la muerte. Entonces, no es que el psiquiatra no considere importante la evaluación física, sino debe referirla, en el caso de los niños y adolescentes, al pediatra o al internista, si el adolescente ya no quiere ir al pediatra, que muchas veces nos pasa. Hacer sus exámenes de laboratorio, dependiendo de cuál sea la causa o el motivo de consulta que ha llevado a este niño hasta nosotros. Y por supuesto, una evaluación psiquiátrica muy exhaustiva y con mucho cuidado. No es lo mismo tener a un niño y a un adolescente, ni a un adulto. La evaluación, la forma de abordar tanto al niño como al adolescente es distinta, y la forma de abordar a la familia es distinta también. Debemos también tener la información de la escuela, como veíamos anteriormente. En algunos lugares se pide incluso
comentarios o que lleguen los abuelitos o los tíos o alguien más que tenga relación con el niño para tener la mayor cantidad de información posible, no como policías o como periodistas, ¿verdad? Sino la mayor cantidad de información para que nosotros podamos realmente entender qué es lo que está haciendo que este niño sufra o la esté pasando mal o no pueda estudiar o esté teniendo pues cualquier situación que en determinado momento le está afectando su vida y la de su familia o la de sus amigos. Y como les decía, pues no es lo mismo abordar a un niño que evaluar a un adolescente o ver a un adolescente. Con los niños la mayor dificultad que tenemos generalmente es la dificultad escolar y que los maestros ahora quieren que los niños todos cumplan el mismo patrón, rindan de la misma manera, estudien al mismo ritmo y descuidan la individualidad de cada niño que tienen en el aula. En las escuelas esto es muchísimo más difícil, son salones de 45, 50 niños para una maestra y pueden ver a los 10 que tienen adelante y a los 30 que tienen atrás, pues si bien les va, salen adelante y si no, como el Ministerio de Educación obliga a que determinado porcentaje de niños salga y gane el año, pues pasan el 90 o 100% de niños. Con los adolescentes las dificultades son otras y generalmente las dificultades son presentadas, como les mencionaba, por los papás. Quiere usar aretes, no me hace caso, no se baña, quiere salir a la calle como que tuviera 30 años y ni siquiera ha terminado de estudiar, no se quita la gorra. Y los papás se olvidan, o los adultos nos olvidamos generalmente de que todos fuimos adolescentes. Yo siempre hago la broma de que todos quisiéramos alguna vez en la vida regresar a la infancia, volver a ser niños, pero les aseguro que si aquí levantan les digo que levanten la mano, nadie va a levantar la mano cuando les diga quién quiere volver a ser adolescente, ¿verdad? Es una etapa difícil, es una etapa complicada, algunos la pasan mejor, otros la pasan pues con problemas serios y a los papás se les olvida que todos tenemos que pasar por ese proceso y por esa dificultad, de manera que no podemos tampoco atender a un adolescente si no estamos realmente preparados para explicarle al papá y a la mamá de que esto tiene que ser un proceso, pero tampoco podemos ponernos del lado del adolescente y decirle déjelo que pruebe marihuana, total, si le gusta pues no la va a conseguir y si no le gusta ya no va a tener problemas, ¿verdad? Entonces es una situación difícil en donde tenemos que saber en qué momento realmente es un problema o se está convirtiendo en un problema o puede afectar la vida futura de este adolescente o es un proceso normal de la adolescencia. El adolescente generalmente no habla si está junto con el papá o con la mamá. Es difícil que un adolescente pueda decirnos yo me siento mal por esto o mi mamá está preocupada en el caso de los hombres porque no me gustan las mujeres, por ejemplo, que también es otro motivo de consulta frecuente. Y entonces debemos nosotros encontrar ese modo, esa habilidad de poder evaluar y atender a un adolescente de la mejor manera. Y esto usualmente no nos pasa solo a los psiquiatras. Me imagino que todos aquí en algún momento quizá habrán tenido que atender o ver a algún adolescente y aunque sea por cosas
aparentemente insignificantes, les cuesta mucho decir qué es lo que les está pasando, qué es lo que los hace sentirse mal o hacer mal. Y debemos entonces poder nosotros ponernos en un nivel en el que ni seamos parte de él, ni seamos parte de la familia, sino en el justo medio para poderlos atender bien. Igual debemos hacer la evaluación tanto qué sucede en la familia como en la escuela, y como evaluar y estudiar su ámbito social. Pues aquí todavía vemos muchos adolescentes que ya trabajan, sobre todo en determinado nivel, en determinado área socioeconómica baja, y eso también a veces nos da dificultad, porque claro que los papás quieren que ayude económicamente en la casa, pero no le permiten hacer otras cosas que él, pues ya teniendo, o ella ya teniendo su dinero y responsabilidades que les van dando de cuidar a los hermanos o a los sobrinos, no se los permiten. Entonces todas esas son las situaciones que por lo menos en nuestro medio siempre debemos tomar en cuenta cuando evaluamos o cuando tenemos un adolescente. Este es un manual de psiquiatría infantil que se utiliza ya desde hace mucho tiempo, sobre todo en Europa, y aquí se ha empezado ya a utilizar también de manera significativa para estudiar y de base para quienes desean o se forman como psiquiatras infantiles. Hay otros textos de psiquiatría, hay otros manuales de psiquiatría, pero yo diría que quizá este es uno de los más importantes con los que pues se ha estudiado durante mucho tiempo, y sobre todo en algunos lugares de Europa se ha utilizado, y en México también se utiliza con bastante frecuencia. Bueno, les hablaba de qué es lo que hace el psiquiatra de niños y adolescentes en general, y cómo es que deberíamos de hacer la evaluación, tanto si es niño, si es adolescente, y tomar siempre en cuenta a la familia, a la escuela. Pero ¿cómo estamos nosotros en Guatemala? ¿Qué es lo que sucede en Guatemala cuando hablamos de la psiquiatría infantil? Esta es una postal que es común, y muchos seguramente ya sabrán que es el lago de Atitlán, ¿verdad? Pero no es tan común escuchar del tema, hablar de la psiquiatría infantil, y mucho menos pensar que aquí en Guatemala podemos hacer psiquiatría infantil. Desafortunadamente, como sucede con esta y algunas otras especialidades, dado que nuestras condiciones de salud, ya sabemos que en el Ministerio de Salud, pues los recursos son muy escasos, no hay un presupuesto amplio asignado a salud mental. El 80% del presupuesto asignado a salud mental está dado únicamente y exclusivamente para el hospital de salud mental, valga la redundancia, el que está en la zona 18, y todo lo demás, toda la atención que se podría o que se debería hacer fuera del hospital psiquiátrico está absolutamente desatendida y descuidada, ¿verdad? Es decir, las prioridades de salud mental y de salud de la vicepresidenta y del presidente, pues son atender el corredor seco, que no se mueran los niños desnutridos. Ahora invirtieron para el ébola, esperando que algún día, esperamos que no, ¿verdad? Pero que venga algún día un paciente con ébola, cuando puede ser, pero puede ser que nunca lo tengamos, y esperamos que no.
infecciones que antes que siguen persistiendo en la infancia, las muertes maternas, que tal vez no son tan altas en la ciudad, pero todavía en el área rural y aún en grandes ciudades todavía tenemos altos índices de muerte perinatal, pues son las prioridades desafortunadamente de nuestros países, y esto no pasa solo en Guatemala, pasa en muchos países de la América Latina, sobre todo países que no están desarrollados. De manera que pues eso es una especie de lucha constante poder tener espacios en donde incluso atender a todos estos niños. Es imposible pensar que nosotros podamos atender niños y adolescentes, por ejemplo, en el hospital psiquiátrico. Pues han visto que es mentira, que no es re bonito, como dice la señora Valdetti, ¿verdad? Entonces se imaginan que si tiene el 80% del presupuesto, ¿cómo hacemos entonces para poder atender las necesidades de salud mental de la población menor de edad, sabiendo además que nuestra pirámide poblacional es básicamente de menores de edad, ¿verdad? Entonces deberíamos tener un alto presupuesto, idealmente, pero si no, por lo menos mayor presupuesto para no tener todavía concentrada la atención psiquiátrica para niños y adolescentes en el Hospital San Juan de Dios. Y fue más o menos a mediados del 2006 cuando empezamos en la pediatría del Hospital General la atención, la unidad de psiquiatría del niño y del adolescente. Pues afortunadamente no quiere decir que los otros especialistas no sean así, pero afortunadamente la pediatría nos abrió las puertas viendo la necesidad que efectivamente había de darle un espacio de atención a estos niños, y nos ayudó también mucho que en la pediatría del Hospital General funciona, o en esa época empezaba a funcionar como programa piloto la clínica del adolescente. Entonces, pues todo esto se fue reforzando y ahora tenemos la ventaja de poder atender niños y adolescentes hasta los 19 años en la pediatría gracias a la cobertura de atención que nos da la clínica del adolescente. Doctora, ¿y ustedes en su práctica? Tuve la oportunidad de trabajar en los derechos humanos y están todos estos hogares temporales, ¿verdad? Donde una vez tuvimos que ir, fue donde después las compañeras asesinaron a una de sus compañeras. Y entonces hablábamos con el psiquiatra porque había momentos en la noche que hay muchos adolescentes o niños que tienen problemas psicológicos y que los jueces los derivan a estas unidades. Tanto que esa vez cuando fuimos la primera vez era porque había habido una revuelta en la que casi habían incendiado uno de los pabellones ahí en San José Pinula. Y después se les fue a ver y ellos se quejaban de que les ponían una inyección que a veces las dejaba completamente rígidas y se quedaban ahí. Y esa era la queja que teníamos que ir a investigar, donde el mismo psiquiatra que estaba ahí dijo, mire, cuando ya se fueron demasiado violentas, si no tenemos que darles, no recuerdo mal el nombre del medicamento, y que en alguna podría producir este efecto, ¿verdad? Haloperidol probablemente era. Yo creo que sí. Pero después mataron a una niña. Y esto no se previno jamás, ¿verdad? Entonces, si tenemos un posgrado de psiquiatría pediátrica, ¿verdad? ¿Qué tanto enfoque se le está poniendo y teniendo ya estos lugares donde la mitad de la población debería ser tratada psiquiátrica, porque son problemas psiquiátricos, no es solo problemas de abandono o de, ¿cómo se llama?, de violencia contra niños, sino que es ya algo, no sé, que ya, usted dice, ya nacieron con ese problema. Bueno, de hecho es una dificultad que han tenido los psiquiatras desde hace muchos años, ¿verdad? Incluso han habido épocas en que el psiquiatra se ha convertido en una especie de policía de todos estos niños, ¿verdad? Entonces, aquí
La dificultad es si realmente el psiquiatra es responsable de los problemas sociales o no, ¿verdad? Porque habría que ver la historia de cada una de estas niñas. Nosotros atendemos muchas niñas precisamente de niñas y adolescentes también, ¿verdad? Niños y adolescentes de estos hogares que los refieren con nosotros, pero hay muchas situaciones que, claro, derivan a una situación ya clínica de necesidad de atención médica y psiquiátrica, pero que en determinado momento no fueron problemas psiquiátricos, sino un problema social, ¿verdad? Niñas que han sido, les hablo de niñas porque es la mayor población que nosotros atendemos en la unidad. Niñas que han sido abandonadas y crecen en estos lugares o que sufren de maltrato y pues se los quitan a los padres, ¿verdad? Entonces esto no es un problema puramente de atención psiquiátrica, sino es un problema de Estado, es decir, lo que nosotros vemos como consecuencia de un Estado que no está en la capacidad de brindar la protección al niño desde el momento, aún desde que va a nacer, ¿verdad? Entonces, claro, cuando ya el problema se convierte en un problema clínico, entonces ya lo tenemos que ver nosotros, y de hecho se discute si realmente podemos hacer prevención de salud mental o no desde la psiquiatría. La prevención de salud mental la debemos hacer todos, los ginecólogos, para evitar que hayan embarazos complicados o asfixia perinatal, los pediatras en identificar problemas de desarrollo o afectivos desde el primer momento, porque las familias con los niños pequeños son con quienes primero consultan es con el pediatra. Por supuesto el Estado, si el Estado no se hace responsable del bienestar de su población, el psiquiatra tampoco va a poder resolver muchos problemas, ¿verdad? Sí, doctor. Buenas noches, doctora. Fíjense que lo que tocaba la doctora también, pues yo lo siento más un problema social. Pues un psiquiatra o un grupo de psiquiatras no va a resolver este dilema en Guatemala, porque si nos damos cuenta, viene desde épocas de los años, pongámosle 70s, que comenzó los niños de la calle, las maras, y nadie le puso atención. Yo me recuerdo que se creó el Hospital Federico Mora, que era un hospital de psiquiatría avanzada, y en un momento dado pues también se quiso poner atención al asunto de la psiquiatría infantil, pero no existe y no existía en esa época tampoco un hospital psiquiátrico infantil. Había uno no sé si se podía llamar hospital en la zona 11, pero está en total abandono, no sé si todavía existe. El asunto está de que la situación de lo que hablaba usted de salud mental no le compete solo a la medicina, en específico a la psiquiatría. Esto es un problema, usted ya lo dijo, un problema social. Entonces aquí tiene que estar inmerso un montón de profesionales, de organizaciones, que en un momento dado, y me recuerdo cuando estuvo los de Casa Alianza, quisieron hacer algo, pero toda esa ayuda se perdió, y todos esos programas se perdieron por asuntos de política más que todo, ¿verdad? Entonces creo que, bueno, felicito a ustedes que hicieron ya ahí sí que la valentía de hacer el posgrado de psiquiatría infantil, ¿verdad? Para que ya los médicos en general abramos un poquito los ojos a la psiquiatría, no le tengamos miedo a enfrentarnos a los pacientes psiquiátricos. No necesariamente tienen que ser locos, porque hay un montón de pacientes y niños con un montón de trastornos de personalidad, de comportamiento, de carácter, que en un momento dado pueden derivar en una situación más grave. Gracias. Sí, efectivamente, como les decía y bien recalcó el doctor, ¿verdad? Estas no son situaciones que atañen solo a la psiquiatría, ¿verdad? Por ponerles un caso, tenemos una
una paciente de 15, 16 años que la llevaron con nosotros porque precisamente de este hogar de San José Pinula, porque una vez en su vida se cortó, pero es una niña con HIV positiva desde el nacimiento, que la madre la abandonó y se cortó porque la cambiaron del hogar. Ella estaba en un hogar en San Lucas y la pasaron a este hogar en donde básicamente hay niñas que ya rayan en la delincuencia, ¿verdad? Y entonces ella se queja cuando llega con nosotros porque dice, pero es que la juez ni siquiera me escucha, no entiende que yo no tengo ningún problema, yo quiero estudiar, aquí no puedo estudiar, pues yo quiero seguir, yo quiero salir, ¿qué voy a hacer cuando tenga 18 años si no me dejan estudiar? Pues nosotros lo único que podemos hacer es hacer lo que debería hacer la juez, escucharla, ¿verdad? Pero realmente no llega ni por medicamento, ni porque tenga un problema psiquiátrico, ni nada, sino porque pues ella intentó cortarse, pero por una razón, pues diría yo, que quizá el fin no justifica los medios, pero en este caso tendríamos que entender su autoagresión, ¿verdad? No puede agredir a la juez que no le escucha, que le quiere pedir que la cambie a un hogar en donde ella pueda seguir y salir adelante, ¿verdad? Pero además tiene el agravante de que como es protegida por el Estado desde el nacimiento, el Estado tiene que brindarle su medicamento, su tratamiento por el HIV positivo, entonces si la sacan del hogar estatal, ¿quién le va a dar el medicamento, verdad? Entonces, esos son los casos que, como bien decía el doctor, no le atañen a la psiquiatría, pero desafortunadamente, como ya vimos, estamos en pañales en la atención psiquiátrica, todavía hay mucha gente, no médicos, sino otros profesionales que no entienden el quehacer del psiquiatra como tal, ¿verdad? Sí, doctor. Sí, y este problema no solo repercute a nivel de niñas en dichos centros. Aquí en la audiencia vemos todo el médico que tratamos en una etapa de nuestra vida en el sistema penitenciario, y ahí era aún peor el problema, porque solo estaba una psiquiatra. Yo creo que la doctora no era psiquiatra, pero tomó la batuta de hacer algo por los privados de libertad que teníamos en ese momento, y no fue de 1980 ni nada, sino que hace apenas unos 6 años que nosotros incursionamos por ahí, y solo era una doctora, una psiquiatra la que miraba a toda la población, que en ese momento eran 10.000 privados de libertad. Ahorita creo que van por 20, y me imagino que ese es el mismo problema, o se iban a ocupar el último pabellón que tenían en el hospital que está re bonito, ¿verdad? Ya abajo estaban ya sentenciados o algo así, y nunca habían pasado por el sistema penitenciario. Gracias. Sí, como insisto, ¿verdad? Esto es un problema de Estado, es un problema social en el que no solo los médicos, los psiquiatras deberíamos realmente tomar acciones, sino pues involucrar al sistema judicial, ¿verdad? Esto probablemente no tiene nada que ver con la psiquiatría infantil, pero recién lo que sucedió ayer afuera en el Hospital General, ¿verdad? Claro, ahora es un problema de salud porque no se puede negar la atención a este tipo de pacientes, ¿verdad? Pero realmente no es un problema del Ministerio de Salud ni de los médicos, ¿verdad? Es un problema del Ministerio de Gobernación y del sistema de justicia, que es otra de las tantas cosas que no está funcionando bien con nosotros, ¿verdad? Pero la idea entonces es que pues reflexionemos, ¿verdad? De que la psiquiatría no es únicamente el tratar el loco, tampoco únicamente los problemas de conducta. En los niños vemos muchos niños con dolores abdominales, con epigastralgias, estudiados hasta la saciedad sin encontrarles causa orgánica, y probablemente su síntoma lo único que esté pidiendo es ayuda por problemas familiares, por problemas escolares, por situaciones de estrés, por situaciones de violencia que el mismo niño vive y ha visto. Entonces, a todos esos síntomas es a los que nosotros debemos prestarle atención. Como les decía al principio, nosotros vemos lo que los demás
no ven, aunque todos los que somos médicos deberíamos ver. Sí, doctor. Sí, doctora, muchas gracias. Guatemala es uno de los países con más problemas de violencia que tenemos, pero aún así las estadísticas dicen que Guatemala es uno de los países más felices del mundo, como se vio en estudios serios que han hecho por la cohesión familiar. Toda la violencia va en contra de la familia, para deshacer la familia, para que no haya unión familiar, para que los padres se vayan a Estados Unidos en millonadas. Los guatemaltecos y luego tiene el abandono acá, la violencia, las viudas de los pilotos, las viudas, los taxistas, los huérfanos, todo esto nos lleva a un ciclo vicioso. Pero lo que tiene usted en la pantalla de la diapositiva es de que se inició el curso de psiquiatría infantil y está bueno 2014, porque realmente cuando nosotros como universidad, la mayoría de San Carlos, realmente nuestra gran dolencia que tenemos es de que cuando confrontamos nuestros títulos contra universidades de otro país, digamos que en el pregrado, cuando nosotros leen nuestro pensum, dicen hay integrado, tercer año hay integrado, cuarto año hay integrado. Cuando piden desglose de esto, los que hemos tratado de hacer algo con nuestras vidas en posgrado, dicen ustedes el gran déficit del pregrado aquí de la educación. El pregrado en Guatemala es de que no tienen bases psiquiátricas y eso realmente pesa bastante, porque cuando nos confrontan con la gente que ha salido de otros países, sí nos baja bastante. Entonces, realmente, miramos de que la USAC ahí aparece como un partner del posgrado, pero realmente para que el médico esté preparado para toda esta avalancha de problemas psiquiátricos que se nos han venido encima, no estamos preparados. Es decir, haría una llamada de atención a la USAC, que realmente ponga en el pregrado el estudio de psiquiatría general, no digamos específicamente la pediátrica, pero mientras no tengamos esto, los médicos no tenemos capacidad de abordar estos problemas. Y lo que es peor, a nivel de lo que ya egresamos, sí debe haber una actualización para que nosotros también podamos ayudar a los pacientes, que la mayoría tienen tantas carencias que nosotros como médicos no las podemos solucionar, pero ni siquiera dar una ayuda. Bueno, yo no lo puse aquí porque no era en realidad el tema específico, hablar en general de la psiquiatría, pero ya que lo toca, doctor, le agradezco. No solo en la psiquiatría pediátrica, doctora, porque tenemos otros temas donde vamos a hablar de la psiquiatría en general. Sí, no, solo para contarle al doctor, con las autoridades actuales de la facultad, a partir del 2009 se inició en el 5º año del pregrado la unidad didáctica de psiquiatría, de manera que desde ese año hasta la fecha ya pues es una rotación de únicamente un mes, pero los estudiantes ahora ya son R3, los que hicieron especialidad, que ya conocen un poco más de la psiquiatría, porque sí, efectivamente esa carencia era significativa y la facultad vio la necesidad, de manera que desde el año 2009 se inició la unidad de psiquiatría en el pregrado que se da en 5º año, ¿verdad? Entonces sí, la facultad sí ha tomado en ese sentido. Claro, lo ideal sería que fuera longitudinal, pero por algo empezamos, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, y ya para terminar, pues esto un poco de historia, como verán, es una historia muy reciente, es una historia pues casi de un recién nacido, que en el 2006 iniciamos la atención psiquiátrica en el departamento de pediatría, específicamente niños y adolescentes hasta los 19 años, y ahí pues básicamente lo que hacemos es atender consulta externa. Las emergencias psiquiátricas en la pediatría han ido creciendo. No tenemos una unidad de psiquiatría infantil
como podríamos pensar que hay unidad de hematología o unidad de trauma o de nefrología, porque genera mucho rechazo y mucho estigma el tener a un niño en una unidad específica de psiquiatría infantil. Entonces nuestra lucha ha sido siempre que al paciente psiquiátrico se le trate como cualquier otro paciente que llega por cualquier otra enfermedad, y afortunadamente pues en la pediatría del San Juan de Dios hemos tenido esa apertura. Los residentes, como decía el doctor, ya no se asustan de ver niños pacientes psiquiátricos, ya ellos mismos saben cuándo ingresar a un paciente psiquiátrico y cuándo no. Las enfermeras incluso se pusieron las pilas, y la jefe del servicio de la medicina de niños en el Hospital General se las ingenió, y cuando tenemos pacientes agresivos tenemos un cuartito de aislamiento con su baño, y ahí está el niño siempre con un acompañante, la mamá o la abuelita o una tía, de manera que pues sin necesidad de tener una unidad que genere incluso rechazo para el niño o al adolescente, ya ingresamos pacientes psiquiátricos anoréxicas, cuadros psicóticos, intentos de suicidio, depresiones mayores, son ingresados a la pediatría como cualquier otro paciente que debe ser tratado. Y yo creo que eso es un logro pues que hemos ido, un espacio que hemos ido ganando, y sobre todo pues que los residentes que después van a ser pediatras van a poder tener esa posibilidad de identificar y reconocer casos y poderles dar un tratamiento adecuado y oportuno. En Guatemala, hasta hace un año, todos los psiquiatras infantiles, que decir todos creo que es mucho, ¿verdad? Somos 6, ¿sí? Psiquiatras infantiles, todos nos habíamos formado afuera, la mayoría en los Estados Unidos, 2 en Europa y 1 en México, y viendo la necesidad de empezar realmente a reforzar, a darle mayor importancia al abordaje del niño desde la salud mental más que del problema psiquiátrico, pues hicimos la Academia Guatemalteca de Psiquiatría Infantil en el año 2007, un poquito después de haber iniciado la unidad. Apenas somos 6 psiquiatras, tenemos ahora una residente ya en segundo año, y al próximo año pues esperemos que también se haga miembro, cuando ya sea psiquiatra infantil, se haga miembro de la academia, ya iremos subiendo el número poco a poco. En el posgrado de psiquiatría infantil, que se desarrolla igual en el departamento de pediatría, les decía, tenemos ahora una residente que ya está en su segundo año, y esperamos que en un futuro no muy lejano esto lo podamos ampliar, no solo como seguirá siendo una subespecialidad de la psiquiatría, pero que no únicamente puedan acceder los psiquiatras, sino algunos pediatras, con la salvedad de que tendrían que hacer un año más de psiquiatría general, más los 2 años de psiquiatría infantil que nosotros tenemos que hacer después de hacer la formación de psiquiatría general. Esta es una fotografía de una actividad que tuvimos. Somos el grupo de psiquiatras infantiles que trabajamos aquí en Guatemala. Todos trabajan en su clínica privada, pero intentamos pues hacer un poco más, y pues para que nos conozcan a todos los psiquiatras que somos, ¿verdad? Y pues reitero mi agradecimiento por la invitación para dar esta plática. Espero que más adelante podamos tener alguna otra plática y ya que podamos conversar un poquito más. Muchas gracias.